la oportunidad inesperada. Sofía miraba el reloj por enésima vez, recostada en el sillón de su sala mientras el silencio nocturno llenaba el apartamento. Las luces de la ciudad se colaban por la ventana, pero no podían iluminar el nudo en su pecho. Era otra noche más en la que Mario, su pareja, llegaría tarde. El tiempo, antes un aliado para su relación, se había convertido en una especie de enemigo invisible. Las conversaciones, las risas compartidas y los planes para el futuro habían quedado en algún rincón olvidado. Sumida en sus pensamientos, un sonido agudo rompió el silencio. El teléfono vibró sobre la mesa de café, sobresaltándola. Su jefe, el señor Ramírez. Era extraño recibir una llamada de él a esas horas. Por un segundo, pensó en dejarlo sonar, pero la curiosidad ganó la batalla. ¿Sofía? La voz del otro lado sonaba urgente, pero no nerviosa. Necesito que vengas mañana a primera hora. Es importante. Claro, señor Ramírez, respondió ella, con tono profesional. ¿De qué se trata? Prefiero hablarlo en persona. Pero te adelanto algo, es una oportunidad que podría cambiarlo todo para ti. El corazón de Sofía comenzó a latir más rápido. Las palabras de su jefe la llenaron de una mezcla de anticipación y ansiedad. ¿Cambiarlo todo? Era la primera vez en meses que sentía algo parecido a la emoción. Desde que había comenzado su carrera en la empresa, había trabajado duro, más de lo que muchos de sus compañeros sabían. Pero los ascensos y las grandes oportunidades siempre parecían pasarle de largo. Esa noche, mientras intentaba dormir, su mente no dejaba de imaginar que podría ser esa oportunidad. Tal vez, finalmente, sería el momento en que su esfuerzo fuera reconocido. Tal vez, este era el impulso que necesitaba para salir del letargo en el que su vida se había convertido. Y mientras pensaba en eso, notó que la cama estaba vacía a su lado. Mario aún no llegaba. A la mañana siguiente, Sofía llegó temprano a la oficina. Llevaba el cabello recogido, su mejor blusa y su libreta de apuntes, lista para cualquier cosa. El señor Ramírez la recibió con una sonrisa amplia. Me alegra que hayas venido tan rápido, dijo mientras le señalaba una silla frente a su escritorio. Tienes una excelente oportunidad enfrente, Sofía, y quiero que la tomes. Él se inclinó hacia adelante, deslizando una carpeta hacia ella. Sofía la tomó y comenzó a leer los detalles. Se trataba de un viaje de trabajo, pero no cualquier viaje. Una propuesta millonaria, una colaboración con una empresa extranjera que, de concretarse, llevaría a la compañía a otro nivel. Y querían que ella representara a la empresa. 3 días en la costa, continuó el señor Ramírez. La empresa ha decidido que tú eres la persona ideal para cerrar este trato. Será una estadía en un hotel de lujo, reuniones con altos ejecutivos y eventos de networking. Es una enorme responsabilidad, Sofía, pero sé que puedes hacerlo. El corazón de Sofía latía con fuerza. Había estado esperando algo así durante tanto tiempo que no podía creer que finalmente llegara. Una oportunidad que podría no solo impulsar su carrera, sino también darle la confianza que había perdido en los últimos meses. Mientras leía los detalles del viaje, el señor Ramírez continuó. Sé que es una decisión rápida. Pero necesitamos una respuesta inmediata. El vuelo sale en 2 días. ¿Estás lista para esto? Sofía lo miró, aún procesando toda la información. Sus pensamientos comenzaron a volar. Era un sueño hecho realidad. Sin embargo, una pequeña sombra apareció en su mente. Mario. Su relación había sido complicada en los últimos meses. Algo se había roto entre ellos, algo que ni siquiera las charlas nocturnas o los intentos de recuperar la chispa parecían poder reparar. El trabajo lo consumía, y sus largas ausencias habían comenzado a erosionar lo que antes había sido un amor sólido. Sofía sabía que este viaje era una gran oportunidad, pero también sabía que Mario no lo vería con los mismos ojos. ¿Cómo se lo explicaría? Esa noche, cuando Mario finalmente llegó a casa, la atmósfera entre ellos era tensa. Cenaron en silencio, como si las palabras se hubieran agotado hace tiempo. Sofía decidió que era el momento de hablarle del viaje. Hoy en la oficina, mi jefe me ofreció algo grande, comenzó,
con una sonrisa que intentaba ocultar su nerviosismo. Quieren que viaje a la costa para cerrar un trato importante. Es una gran oportunidad para mí, Mario. El rostro de Mario, cansado por el trabajo, no mostró ningún rastro de emoción. Levantó la vista apenas y dijo: ¿Y no pueden enviar a alguien más? Las palabras cayeron como una losa sobre Sofía. Intentó no mostrar su decepción, pero algo dentro de ella se quebró un poco más. ¿Por qué no podía estar feliz por ella? Después de todo, él también había tenido sus oportunidades de trabajo y ella siempre lo había apoyado. Pero esta vez, el apoyo parecía haberse desvanecido. Es importante para mí, Mario. Esta podría ser la oportunidad que he estado esperando durante años. 3 días fuera, nada más. Ya, pero justo ahora que estamos intentando arreglar las cosas entre nosotros, respondió él, sin mirarla directamente, sus palabras llenas de distancia. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier discusión que hubieran tenido. Sofía sintió que, de alguna manera, ya había tomado su decisión. La oportunidad era demasiado buena para dejarla pasar, y algo dentro de ella comenzaba a darse cuenta de que su relación con Mario no era lo que solía ser. Quizás, este viaje no solo le daría una nueva perspectiva en su carrera, sino también en su vida personal. El día del viaje llegó rápido. Mario la llevó al aeropuerto, pero la despedida fue fría, casi mecánica. Un abrazo breve, un beso en la mejilla. Ninguno de los dos parecía tener las palabras adecuadas para llenar el vacío que se había formado entre ellos. Cuando Sofía abordó el avión, sintió una mezcla de emociones. Por un lado, estaba emocionada por lo que le esperaba, una nueva ciudad, nuevos contactos, la posibilidad de dejar una huella en la empresa. Pero, por otro lado, una parte de ella sentía que estaba dejando algo atrás. O alguien. Mientras el avión despegaba y la ciudad se hacía más pequeña bajo sus pies, no pudo evitar mirar por la ventana con una mezcla de melancolía y anticipación. Algo dentro de ella le decía que este viaje no solo cambiaría su carrera. Quizás, sin saberlo, estaba a punto de cambiar todo en su vida. El encuentro casual. Sofía se encontraba en el elegante vestíbulo del hotel, un imponente edificio frente al mar que reflejaba la opulencia y el éxito del negocio que estaba a punto de representar. El sonido suave del agua corriendo en la fuente central acompañaba los murmullos de ejecutivos que se movían entre reuniones, algunos con portafolios, otros con copas de vino en la mano. Era un mundo de trajes caros y sonrisas calculadas, un lugar en el que Sofía sabía que debía destacarse. Había llegado solo unas horas antes, y aunque el cansancio del viaje la golpeaba, la emoción y la ansiedad no la dejaban descansar. Esta era la oportunidad que había estado esperando durante años, y no podía permitir que nada la distrajera de su objetivo. «Señora, su habitación está lista», la voz del recepcionista la sacó de sus pensamientos. «Gracias», respondió con una sonrisa profesional, recogiendo la tarjeta llave. Con la vista puesta en el ascensor, Sofía comenzó a caminar, pero en ese momento, alguien chocó accidentalmente con ella, derramando parte de su bebida sobre su chaqueta. El líquido frío la hizo retroceder con sorpresa. «Oh, lo siento mucho», dijo una voz masculina que sonaba genuinamente preocupada. Sofía levantó la mirada, y sus ojos se encontraron con los de un hombre que parecía tan desconcertado como ella. Era alto, con el cabello ligeramente desordenado de un tono castaño claro y una sonrisa que parecía a medio camino entre la disculpa y la diversión. Su traje, impecablemente ajustado, dejaba claro que no era un turista cualquiera. «No te preocupes, solo fue un accidente», respondió Sofía, aún sacudiendo su chaqueta. «Déjame compensarte», dijo él, extendiéndole una servilleta y sonriendo. «No es la mejor manera de conocer a alguien, pero me siento terrible por haberte mojado. Me llamo Adrián». Sofía dudó un momento, pero tomó la servilleta. «Adrián». Algo en su tono despreocupado y esa forma natural de disculparse la desarmó por completo. Después de un largo día de tensión, fue como un pequeño destello de ligereza. «Sofía», respondió, intentando sonreír, aunque la incomodidad del encuentro aún la mantenía un poco tensa. «Permíteme invitarte a un café, o al menos a una copa», propuso Adrián con un tono relajado que Sofía no supo interpretar del todo. «Es lo mínimo que puedo hacer después de arruinarte la tarde»,
No fue para tanto, respondió ella, aunque la idea de sentarse a charlar un rato con alguien agradable comenzaba a parecerle tentadora. Vamos, insiste. Soy bastante bueno para elegir vinos, al menos déjame redimirme, dijo él, guiñándole un ojo. Sofía sonrió, aunque intentó ocultarlo. No debería estar aquí socializando. Tenía una reunión importante al día siguiente, un viaje que había dejado su relación en una situación tensa, y lo último que necesitaba era distraerse. Pero algo en la seguridad tranquila de Adrián la hizo sentir que podía permitirse un respiro. Solo una copa, nada más. Bueno, acepto el vino, pero no puedo quedarme mucho tiempo, dijo finalmente. Adrián sonrió como si supiera que había ganado una pequeña batalla. La condujo hasta el bar del hotel, donde la suave luz dorada iluminaba las mesas y las conversaciones eran susurros lejanos. El ambiente tenía un aire de intimidad, pero a la vez era sofisticado, el lugar perfecto para una conversación casual. ¿Estás aquí por trabajo o por placer?, preguntó Adrián mientras tomaban asiento. Trabajo, respondió Sofía. Tengo una reunión importante mañana. ¿Y tú? Un poco de ambos, supongo. Siempre es más fácil encontrar placer en lo que haces cuando te gusta lo que haces, ¿no crees?, respondió él, mientras llamaba al camarero y pedía un vino blanco para ambos. Sofía asintió. La manera en que Adrián hablaba era tan relajada que la hacía sentir como si estuvieran en un pequeño rincón del mundo, lejos de toda la presión del trabajo y las responsabilidades. La conversación fluía de manera inesperada. Lo que comenzó como una disculpa por un accidente menor se convirtió en una charla ligera sobre sus trabajos, sus ciudades de origen, sus pasiones. Sofía se encontraba riendo, olvidando por un momento el estrés que la había acompañado desde que dejó su casa. Mario, su relación, la tensión que había dejado en el aeropuerto, todo parecía difuso en la distancia. Adrián era carismático, directo, pero no invasivo. Tenía ese tipo de encanto que no necesitaba ser obvio. Había una chispa entre ellos, una conexión que Sofía no esperaba encontrar en un viaje de negocios. Y aunque intentaba convencerse de que solo era una charla inocente entre dos desconocidos, en el fondo sabía que algo más profundo se estaba tejiendo entre las palabras. Después de un par de copas, Sofía miró el reloj. El tiempo había volado sin que se diera cuenta. Su habitación le esperaba, y mañana era un día crucial. Ha sido un placer, Adrián, pero realmente tengo que descansar. Mañana tengo una reunión importante y necesito estar fresca, dijo mientras se levantaba de la mesa. Entiendo, respondió Adrián, pero la chispa en sus ojos no se apagaba. Quizás nos veamos por ahí mañana. El hotel no es tan grande. Sofía sonrió, aunque no estaba segura de si quería volver a cruzarse con él. Mientras caminaba hacia su habitación, su mente comenzó a debatir. ¿Por qué me dejé llevar? Solo era una conversación, nada más. Pero las sensaciones que le había dejado el encuentro la hacían sentir inquieta, como si algo más profundo se estuviera moviendo bajo la superficie. Cuando llegó a su habitación y cerró la puerta, se quedó de pie un momento, mirando la cama perfectamente hecha. Una sensación de vacío la invadió. Durante meses había sentido que algo faltaba en su vida. Pero ahora, con un simple encuentro casual, esa sensación de vacío se había vuelto más evidente. Mientras se preparaba para dormir, no pudo evitar preguntarse qué pasaría si volvía a encontrarse con Adrián. Y aunque intentó convencer a su mente de que todo era inocente, su corazón latía más rápido al pensar en la posibilidad de verlo de nuevo. Tentación y curiosidad. La mañana siguiente llegó envuelta en una bruma de confusión para Sofía. La luz tenue del amanecer se colaba a través de las cortinas de su habitación, mientras ella permanecía recostada en la cama, mirando el techo y tratando de ordenar sus pensamientos. La reunión más importante de su carrera estaba a tan solo unas horas de distancia, pero su mente estaba en otro lugar. O, mejor dicho, en otra persona. Adrián. El encuentro casual de la noche anterior no debería haber sido más que una anécdota fugaz. Un tropiezo en el camino de su jornada laboral. Pero de alguna manera, él había conseguido abrir una grieta en su mente, infiltrándose en sus pensamientos con la sutileza de una sombra.
A pesar de que se repetía que todo había sido una conversación inocente, algo en su interior no dejaba de recordarle cómo había sentido una chispa, una conexión. Era como si su vida rutinaria y estrictamente controlada hubiera sido sacudida de repente. No te distraigas, se dijo a sí misma en voz alta, tratando de enfocarse. Esta reunión es todo lo que importa ahora. Se levantó de la cama y se dirigió al espejo del baño, tratando de centrarse en su apariencia profesional. El traje que eligió era de un tono gris oscuro, serio y elegante. Profesionalismo por encima de todo, se repetía. Pero mientras se maquillaba, su mente volvía a divagar hacia la sonrisa de Adrián, hacia la manera en que su mirada había hecho que, por primera vez en mucho tiempo, sintiera algo distinto. No era solo la atracción física, era la ligereza que había traído consigo, la sensación de que el mundo podía ser algo más que presión y metas. Después de prepararse y recoger sus materiales para la presentación, salió de la habitación. El pasillo estaba silencioso, salvo por el sonido amortiguado de las puertas al cerrarse. Bajó en el ascensor con determinación, pero al llegar al vestíbulo del hotel, su mirada se deslizó de manera instintiva hacia el bar donde había compartido aquella conversación la noche anterior. El mismo bar donde había sentido algo que no debería haber permitido. No tiene sentido seguir pensando en eso, se dijo, mientras salía hacia el taxi que la llevaría a su reunión. Pero, aunque trataba de convencer a su mente de que era solo un capricho pasajero, algo más profundo se había despertado en ella. ¿Qué pasaría si volviera a verlo? La reunión fue un éxito rotundo. Sofía manejó la presentación con una seguridad impecable, respondiendo a todas las preguntas y mostrando una confianza que le ganó la admiración de sus colegas y de los ejecutivos presentes. Cuando finalizó, recibió los elogios y felicitaciones que tanto había trabajado para obtener. Pero mientras los demás hablaban y celebraban, ella notaba que algo faltaba. El sabor de la victoria se sentía incompleto. El logro profesional que tanto había perseguido no llenaba el vacío que llevaba sintiendo desde hacía meses, desde antes de ese viaje. Mario, su relación desgastada, y esa desconexión constante que sentía en su vida personal ahora parecían más evidentes que nunca. Después de la reunión, los ejecutivos propusieron una cena para festejar. Era la oportunidad perfecta para seguir afianzando relaciones profesionales, pero Sofía sintió la necesidad de estar sola. Inventó una excusa, agradeció las invitaciones y regresó al hotel. Mientras se dirigía de vuelta, una sensación de inquietud comenzaba a instalarse en su pecho. Al llegar al vestíbulo del hotel, sus pasos se ralentizaron cuando sus ojos divisaron una figura familiar en el bar. Adrián estaba allí, sentado en una mesa junto a la ventana, mirando su teléfono y con una copa de vino en la mano. Por un instante, Sofía se quedó congelada. Su corazón comenzó a latir más rápido, como si su cuerpo hubiera tomado la decisión antes que su mente. ¿Debería acercarse? La tentación estaba allí, palpable. La curiosidad la empujaba hacia él como una marea imparable. Quería saber más, quería sentir de nuevo esa ligereza que él había traído a su vida la noche anterior. Pero al mismo tiempo, sabía que ese camino no era uno sencillo. Adrián representaba todo lo que ella había evitado por tanto tiempo: el riesgo, lo impredecible, lo emocionalmente peligroso. Una aventura que podía costarle demasiado. Pero la tentación seguía llamándola. Su cuerpo se movió casi de forma automática hacia el bar. Sus pasos eran silenciosos, pero cada uno retumbaba en su cabeza como una señal de advertencia. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Adrián levantó la mirada y sus ojos se encontraron de nuevo. Esa chispa, ese reconocimiento inmediato, estaba allí otra vez. Sofía, me alegra verte de nuevo, dijo él con una sonrisa que no ocultaba su satisfacción al verla acercarse. No pensé que te encontraría aquí, respondió ella, sintiendo como su voz intentaba mantener la compostura, aunque por dentro se debatía entre lo correcto y lo que realmente quería. Este lugar parece ser nuestro punto de encuentro, ¿no crees?, comentó él con una risa suave. Sofía sintió una punzada en su estómago. Sabía lo que estaba pasando. Sabía que estaba jugando con fuego, pero también sabía que una parte de ella quería quemarse, aunque fuera solo un poco. ¿Te gustaría acompañarme?, preguntó Adrián, señalando la silla frente a él. Sofía miró la silla vacía y luego lo miró a él.
El dilema interno era evidente. Sabía que debería decir que no, que debería dar la vuelta y regresar a su habitación. Pero la curiosidad, la necesidad de sentir algo distinto, algo más, era más fuerte que su lógica. Una copa más, nada más, dijo mientras tomaba asiento. El vino que Adrián le sirvió sabía a una mezcla de placer y peligro. Cada sorbo la acercaba más a él, y cada palabra intercambiada la sumergía más en una conversación que iba más allá de lo casual. Mientras hablaban, Sofía comenzó a soltar las barreras que se había impuesto durante tanto tiempo. La tentación, ahora desbordante, la envolvía como un perfume embriagador. El reloj seguía avanzando, pero para Sofía el tiempo parecía detenerse. Estaba en un punto sin retorno, y lo sabía. Lo que había comenzado como una curiosidad inocente, se estaba transformando en algo más. Y aunque sabía que el camino que estaba tomando la llevaría a consecuencias impredecibles, en ese momento, solo quería seguir adelante. La tentación había ganado. Y con cada palabra, con cada mirada, Sofía se hundía más en la promesa de algo que, aunque sabía que no debía, no podía resistir. La primera señal de alerta. Los rayos de sol de la mañana se filtraban a través de las cortinas, trayendo consigo una sensación de incomodidad en el aire. Sofía se despertó con la cabeza ligeramente aturdida y un nudo en el estómago. Su mirada se dirigió al reloj en la mesita de noche, donde las agujas indicaban que ya había pasado de la hora en la que normalmente se levantaba para sus reuniones. Un retazo de la conversación de la noche anterior apareció en su mente como un fragmento perdido de un sueño inquietante. Adrián. El nombre le retumbaba en la cabeza como un eco incómodo. La noche pasada había sido más de lo que ella había planeado. Lo que comenzó como una conversación casual se había convertido en un peligroso juego de seducción, uno que ella misma había permitido. Las miradas, las palabras, las risas compartidas entre copa y copa habían dejado una marca indeleble en su mente. Sofía se levantó y se dirigió al baño, tratando de sacudirse la sensación de culpa que se cernía sobre ella. Mientras se miraba al espejo, una pregunta persistente comenzó a formarse en su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? No había cruzado una línea física, pero algo dentro de ella había cambiado. Había permitido que esa chispa de atracción se convirtiera en una pequeña llama que no sabía cómo controlar. Mientras el agua de la ducha corría sobre su piel, trataba de razonar consigo misma. Solo fue una conversación, se decía, tratando de justificar lo sucedido. Pero su conciencia sabía mejor. Sabía que había una línea que ya había sido cruzada en el momento en que decidió sentarse junto a él por segunda vez. Las risas y las miradas que compartieron no habían sido inocentes, y ese pensamiento era lo que más la inquietaba. Al salir del baño, su teléfono vibró en la mesita de noche, sacándola de sus pensamientos. Lo tomó rápidamente, esperando que fuera algún mensaje de su equipo de trabajo o una notificación rutinaria, pero el nombre que apareció en la pantalla hizo que su corazón diera un vuelco. Mario. Mario, su novio, la persona con la que había estado en una relación estable por años. De repente, la realidad se hizo presente con una intensidad abrumadora. Había estado tan inmersa en la tensión con Adrián, en la tentación y la emoción de lo prohibido, que por un momento había olvidado la otra parte de su vida. Su relación con Mario había sido monótona y predecible últimamente, pero, aún así, él seguía siendo la persona con la que había planeado su futuro. Con las manos temblorosas, deslizó la pantalla para leer el mensaje. Buenos días, amor. ¿Cómo va todo por allá? Pensando en ti. Te extraño. Las palabras de Mario eran sencillas, cariñosas, pero llenas de una cercanía que ahora le resultaba extraña. Mientras las leía, una punzada de culpa comenzó a crecer en su pecho. ¿Cómo podía estar jugando con dos realidades tan distintas? Por un lado, su relación con Mario, su estabilidad, y por otro, la emoción peligrosa que Adrián representaba. A pesar de la culpa, una pequeña parte de ella no podía dejar de pensar en Adrián. ¿Y si lo volvía a ver esta noche? La idea, en lugar de asustarla, la emocionaba. Esa contradicción interna comenzaba a ser demasiado evidente. Mientras se vestía para otro día de trabajo, decidió ignorar por un momento sus emociones y concentrarse en sus responsabilidades. Sin embargo,
las señales de alerta seguían presentes, y el destino parecía conspirar para no dejarla olvidar lo que había comenzado. Justo antes de salir de la habitación, su teléfono vibró de nuevo, y esta vez fue un mensaje que no esperaba. Adrián, ¿nos vemos esta noche? El simple texto le causó un nudo en el estómago. No había esperado que él la contactara tan pronto, y menos de forma tan directa. La tentación estaba ahí de nuevo, como una sombra persistente. Podía ignorar el mensaje, olvidarlo todo y concentrarse en su trabajo. Pero sabía que no sería tan fácil. Ya había permitido que la puerta se entreabriera, y ahora que estaba entreabierta, lo que había detrás le atraía con una fuerza que no podía negar. Pasó el día tratando de concentrarse en las reuniones y tareas pendientes, pero la imagen de su teléfono con el mensaje de Adrián no dejaba de rondar su mente. Cada vez que tenía un momento libre, revisaba su teléfono, como si esperara recibir otro mensaje, aunque no lo admitiría ni ante sí misma. El verdadero punto de quiebre llegó esa tarde, cuando recibió una llamada de Mario. Mientras hablaba con él, notó algo distinto en su tono, algo que la inquietó. Mario, normalmente tan despreocupado y confiado, sonaba distante. Le hizo preguntas sobre su día, pero había algo en su voz, una vacilación que no había sentido antes. ¿Había notado algo? ¿Todo está bien? Preguntó Mario con suavidad, como si intentara leer entre las líneas de su respuesta. Sofía sintió como su corazón comenzaba a latir con fuerza. No tenía ninguna razón lógica para sentirse nerviosa, pero la culpa de lo que había estado ocurriendo la hacía pensar lo contrario. Sí, todo bien. Solo cansada por las reuniones, ya sabes cómo es esto, respondió con una sonrisa forzada que Mario no podía ver, pero que ella sentía como una máscara pesada. La conversación continuó, pero Sofía notó que algo estaba cambiando. Mario parecía menos seguro de lo habitual, y la preocupación en su voz era palpable. Tal vez no sabía nada, pero Sofía no podía evitar pensar que, de alguna manera, él había percibido el cambio. Una pequeña fisura que se había abierto entre ellos, y aunque Mario no podía identificarla, algo dentro de él había comenzado a notar que las cosas no eran como antes. Cuando colgó el teléfono, una sensación de malestar se apoderó de Sofía. Había ignorado la primera señal de alerta cuando Adrián apareció en su vida, pero ahora, con Mario, las cosas estaban cambiando. Era solo una pequeña intuición, una leve tensión en el aire, pero sabía que era el principio de algo más grande. Lo que comenzó como un juego de tentación y curiosidad, ahora estaba afectando las partes de su vida que más le importaban. Esa noche, mientras miraba el mensaje de Adrián en su teléfono, supo que estaba en una encrucijada. Ignorar la señal de alerta la llevaría más profundamente en el caos emocional en el que se encontraba, pero la tentación era cada vez más fuerte. Sofía sabía que, de una forma u otra, tendría que tomar una decisión. Y, lo que más la inquietaba, era no saber si estaba lista para enfrentar las consecuencias. Una cena que cambió todo. Sofía estaba sentada frente al espejo del hotel, repasando en su mente todo lo que había sucedido durante los últimos días. El brillo en su mirada había desaparecido, sustituido por una mezcla de inquietud y emoción contenida. Había decidido ir. Después de todo, era solo una cena de trabajo, algo profesional, o al menos, eso se repetía para calmar sus propios pensamientos. El mensaje de Adrián, enviado horas antes, seguía presente en su teléfono, recordándole que esa no sería una cena ordinaria. A pesar de haber pasado el día evitando responderle, finalmente lo hizo, con una respuesta simple y directa: nos vemos esta noche. Era casi imposible fingir que esa invitación no cargaba con una tensión más allá de lo laboral. La chispa que había nacido entre ambos en encuentros previos ahora ardía con más fuerza, y Sofía sabía que esa cena sería la prueba definitiva de si podría mantener el control o dejarse arrastrar por las emociones que, hasta ese momento, habían sido reprimidas con un esfuerzo considerable. Mientras ajustaba su vestido negro, uno sencillo pero elegante, sus manos temblaban ligeramente. Algo en el ambiente de esa noche la hacía sentir que el destino estaba jugando con cartas que ella no comprendía del todo. En el fondo, sabía que no se trataba solo de una cena, sino de un encuentro que podía cambiarlo todo. La pregunta era, ¿estaba lista para aceptar las consecuencias?
Al llegar al restaurante, un lugar íntimo y de iluminación tenue que parecía diseñado para momentos cargados de significado, Sofía se encontró con Adrián esperándola en la entrada. Vestido con elegancia casual, su presencia irradiaba una confianza tranquila que contrastaba con la agitación interna de Sofía. Cuando sus miradas se cruzaron, la conexión fue instantánea, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. «Te ves increíble», comentó Adrián, rompiendo el silencio con una sonrisa que suavizó la tensión, pero al mismo tiempo la avivó. Sofía esbozó una sonrisa, pero por dentro luchaba contra una marea de sentimientos encontrados. Mientras caminaban hacia su mesa, el ruido del restaurante y las risas de los demás comensales parecían apagarse. Para ellos, el mundo exterior ya no existía, solo importaba lo que sucedería entre esas cuatro paredes. La conversación comenzó de manera casual, con tópicos relacionados al trabajo y las experiencias compartidas en la conferencia. Sin embargo, cada palabra, cada gesto, cada intercambio de miradas, cargaba una energía distinta. Ambos sabían que estaban bordeando los límites de lo que era aceptable. Y la línea entre lo profesional y lo personal se volvía más delgada a medida que avanzaba la noche. El vino fluyó libremente, como una invitación tácita a relajar las barreras. Cada copa hacía que las palabras se sintieran menos pesadas, y con ellas, las defensas de Sofía comenzaban a desmoronarse. ¿Nunca te has preguntado qué podría pasar si dejáramos de pensar tanto en las consecuencias?, preguntó Adrián de manera casual, pero con un trasfondo que resonó profundamente en Sofía. Ella lo miró, sorprendida por la franqueza de la pregunta. Esa era la cuestión, ¿verdad? Las consecuencias. Era lo que la había mantenido en la línea hasta ahora. Pero allí, frente a él, bajo la tenue luz del restaurante, se preguntaba si realmente podía seguir resistiendo. A veces es necesario ser responsables, respondió, pero su tono no tenía la firmeza que esperaba. Y a veces es necesario vivir, Sofía, replicó Adrián, inclinándose un poco hacia ella, su voz más suave, pero llena de intención. El aire entre ellos se volvió denso. La conversación se detuvo, y en ese silencio cargado, la tentación parecía casi tangible. Había llegado el momento de decidir. De repente, un mesero se acercó a la mesa con la cuenta, rompiendo la tensión momentáneamente. Sofía tomó un sorbo más de vino, intentando recomponerse. Mientras lo hacía, su teléfono vibró en su bolso, y al sacar el dispositivo, vio el nombre que menos quería ver en ese momento, Mario. Era su novio. El golpe de realidad fue inmediato. Las palabras que Mario le había dicho antes de su viaje resonaron en su mente. Confío en ti, Sofía. Sé que este viaje es importante para ti. Cuídate. La imagen de su relación con Mario, de la vida estable y cómoda que había construido con él, se sintió distante, como si perteneciera a otra persona. En ese instante, se dio cuenta de que su mundo se estaba dividiendo en dos realidades paralelas, y tarde o temprano, tendría que elegir una. ¿Todo bien?, preguntó Adrián, notando el cambio en su expresión. Sí, solo un mensaje del trabajo, mintió Sofía, mientras guardaba rápidamente el teléfono. Adrián se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella, como si pudiera ver más allá de la máscara que intentaba mantener. ¿Estás segura? Porque no parece que todo esté bien. Su voz era baja, pero sus palabras resonaban con una fuerza que hizo que Sofía sintiera un nudo en la garganta. En ese momento, se dio cuenta de que ya no podía seguir fingiendo. Lo que estaba sucediendo no era solo un coqueteo inofensivo, ni algo que pudiera ignorar fácilmente. Había permitido que las barreras cayeran, y ahora estaba en el borde de un precipicio emocional. Adrián, al notar la lucha interna de Sofía, cambió el tono de la conversación. No te estoy pidiendo que hagas nada que no quieras, dijo suavemente. Pero también sé que esto no es solo una cena para ninguno de los dos. Esas palabras lo cambiaron todo. Adrián había puesto en palabras lo que ambos estaban pensando. Ya no había más pretextos ni excusas. El peso de la realidad se hizo presente con fuerza, y Sofía sintió que estaba en el centro de una tormenta emocional. Las expectativas, la tentación, la culpa, todo se fusionaba en un caos que no sabía cómo manejar. Esa cena había comenzado como una oportunidad para aclarar las cosas, pero ahora se daba cuenta de que solo había complicado aún más sus emociones.
Creo que es mejor que me vaya, dijo Sofía, con la voz temblorosa, pero firme. Adrián asintió lentamente, sin intentar detenerla, pero con una mirada que le decía que él entendía lo que estaba sucediendo. Sofía salió del restaurante sintiendo el aire fresco golpear su rostro. Su mente era un torbellino, pero había una certeza en medio del caos. Esa cena había cambiado todo. Cruce de líneas. Sofía caminaba por las calles iluminadas de la ciudad con pasos rápidos y decididos, pero su mente estaba en un estado de caos. La cena con Adrián había sido una experiencia abrumadora, y a pesar de que había intentado mantener su decisión de alejarse, el peso de lo que acababa de suceder era innegable. ¿Qué había hecho? La pregunta resonaba en su mente, una y otra vez, mientras el frío de la noche se mezclaba con el calor de sus emociones conflictivas. La conversación con Adrián había sido intensa, pero lo que más la perturbaba era la certeza de que había cruzado una línea que no podía deshacer. Al llegar a su hotel, Sofía se dirigió directamente a su habitación sin detenerse a interactuar con los empleados del vestíbulo. Una vez dentro, se derrumbó en la cama, mirando al techo con una sensación de vacío. El mensaje de Mario que había recibido antes de la cena se sentía como una carga pesada, un recordatorio constante de la realidad que estaba evitando enfrentar. Adrián había sido claro. La tensión en la cena no era solo una ilusión, era una realidad palpable. Los dos habían compartido miradas que hablaban más que las palabras, y las emociones que había intentado suprimir ahora se encontraban en la superficie, incontrolables. La primera señal de que las cosas habían ido demasiado lejos llegó cuando revisó su teléfono. Adrián le había enviado un mensaje mientras ella estaba en camino de regreso al hotel. Las palabras, aunque breves, estaban cargadas de una intensidad que hacía imposible ignorarlas. Adrián, no puedo dejar de pensar en ti. ¿Dónde estás? El mensaje la hizo sentir una mezcla de culpa y ansiedad. Se dio cuenta de que había permitido que la situación se desbordara más de lo que había imaginado. La tentación había cruzado el límite, y ahora Adrián no estaba dispuesto a dejarla ir tan fácilmente. Sofía decidió responder, tratando de mantener la calma en su tono. Sofía, estoy en el hotel. Ha sido un largo día y necesito descansar. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera una respuesta. Adrián, ¿puedo pasar por tu habitación para hablar? Creo que necesitamos aclarar las cosas. El mensaje la hizo dudar. En su mente, luchaba con la idea de permitirle entrar. Sabía que no debía, pero también entendía que evitar la confrontación solo alargaría la tensión. Había una parte de ella que sentía la necesidad de enfrentar lo que estaba sucediendo, aunque sabía que esa decisión podía llevarlas a un terreno aún más peligroso. Finalmente, Sofía aceptó. Está bien, ven. Poco después, hubo un golpe en la puerta. El corazón de Sofía latía con fuerza mientras se levantaba de la cama y se dirigía a abrir. Adrián estaba allí, con una expresión seria en su rostro. La forma en que la miraba le recordaba a la intensidad de la cena, y ahora, esa intensidad parecía aún más palpable en la penumbra de su habitación. «Hola, Sofía», dijo Adrián, su voz cargada de una mezcla de deseo y preocupación. «Gracias por dejarme entrar». Sofía asintió, sin saber qué decir. La atmósfera en la habitación se volvió densa, y la presencia de Adrián parecía llenar cada rincón del espacio. Se sentaron en el borde de la cama, separados por un pequeño pero significativo espacio. «No estoy seguro de qué hacer ahora», confesó Adrián, rompiendo el silencio. «Lo que pasó en la cena, no puedo dejar de pensarlo». Sofía sintió una oleada de emociones. La noche anterior, había intentado convencer a sí misma de que todo había sido un malentendido, una tentación momentánea. Pero ahora, sentada frente a Adrián, la realidad se sentía innegable. Había cruzado una línea, y el daño ya estaba hecho. «Yo tampoco sé qué hacer», dijo Sofía con voz temblorosa. No quería que las cosas llegaran a este punto. «Me siento atrapada entre dos mundos». Adrián se inclinó hacia ella, su rostro a solo unos centímetros del de Sofía. Sus ojos estaban llenos de una intensidad que la hizo cuestionar todo lo que había sentido. La cercanía era abrumadora, y Sofía podía sentir el calor de su cuerpo. ¿Cómo podía haber llegado a este punto? «Sofía, no tienes que hacer nada que no quieras», dijo Adrián, su voz era un susurro.
Solo quiero entender qué está pasando, cómo llegamos aquí. La conversación continuó, pero en lugar de aclarar las cosas, solo sirvió para profundizar la confusión. Había una atracción palpable entre ellos, pero también un reconocimiento de que estaban cruzando límites que no podían deshacer. Cada palabra, cada gesto, estaba cargado de una tensión que hacía que la situación fuera aún más difícil de manejar. Sofía intentó mantener la conversación en un nivel racional, pero la cercanía de Adrián la desestabilizaba. Finalmente, él se inclinó para besarla. El beso fue breve pero intenso, una explosión de emociones contenidas que hizo que Sofía sintiera que su mundo se tambaleaba. Cuando se separaron, ambos sabían que algo fundamental había cambiado. El beso no solo había cruzado una línea, había destruido cualquier barrera que quedaba entre ellos. Sofía se levantó, intentando recobrar la compostura. «No sé si puedo seguir así», dijo, su voz llena de una mezcla de desesperación y determinación. «Necesito tiempo para pensar». Adrián asintió, entendiendo el peso de sus palabras. Se levantó, y con una última mirada intensa, salió de la habitación. Sofía se quedó sola, sintiendo que el aire en la habitación se había vuelto irrespirable. La realidad de lo que había hecho estaba comenzando a hundirse en ella, y la culpa y la confusión se mezclaban con una sensación de pérdida. La noche fue larga y agotadora. Sofía se pasó dando vueltas en la cama, incapaz de dormir. El cruce de líneas no solo había afectado su relación con Adrián, sino que también había creado una brecha en su relación con Mario. Sabía que debía enfrentar las consecuencias de sus acciones, pero no estaba preparada para el impacto que eso tendría en su vida. Al amanecer, Sofía se levantó con una sensación de derrota. Sabía que lo que había sucedido la noche anterior había cambiado todo, y ahora debía enfrentar la dura realidad de sus decisiones. La línea que había cruzado no podía ser deshecha, y la única opción que le quedaba era enfrentar las consecuencias y tratar de reparar el daño, aunque sabía que eso podría ser más complicado de lo que había imaginado. El secreto doloroso. El día después de la cena, Sofía se levantó con un sentimiento de pesadez que parecía apoderarse de cada rincón de su ser. La noche había sido un torbellino de emociones, pero ahora, con la claridad de la mañana, la realidad de lo sucedido se hizo más tangible y dolorosa. Después de que Adrián se fue, Sofía se había pasado el resto de la noche en vela, reflexionando sobre la magnitud de lo que había hecho. La cercanía con Adrián había cruzado una frontera que ella misma había establecido, y la culpa comenzaba a instalarse en su corazón como una sombra persistente. Esa mañana, mientras se preparaba para el trabajo, recibió un mensaje de Mario que la hizo detenerse en seco. La pantalla de su teléfono mostraba un mensaje de él, que decía: «Mario, espero que tu día vaya bien. Quería hablar contigo esta noche. Hay algo que necesito decirte». El mensaje, a pesar de su tono aparentemente neutral, hizo que el corazón de Sofía se hundiera. ¿Qué podía significar eso? La idea de enfrentar a Mario, de explicar lo que había sucedido, era una perspectiva que temía enfrentar. Sabía que lo que había hecho con Adrián no solo había cruzado límites personales, sino que también había traicionado la confianza de Mario. El día se extendió lentamente mientras Sofía intentaba concentrarse en el trabajo, pero su mente estaba ocupada con pensamientos sobre la conversación inevitable que tendría con Mario. Cuando finalmente llegó la noche, se enfrentó a la tarea de revelarle a Mario el secreto doloroso que había estado ocultando. Se encontraron en su apartamento, y la atmósfera estaba cargada de una tensión que ambos podían sentir. Mario estaba sentado en el sofá, con una expresión de preocupación en su rostro. Sofía, con el corazón acelerado, sabía que no podía seguir postergando la verdad. «Mario, hay algo que necesito decirte», comenzó, su voz temblando ligeramente. Mario la miró, con una mezcla de curiosidad y ansiedad. ¿Qué pasa, Sofía? Con un profundo suspiro, Sofía empezó a relatar los eventos de la cena con Adrián, y como, en un momento de debilidad y confusión, había cruzado una línea que nunca había pensado cruzar. Cada palabra le dolía más que la anterior, y las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. «Siento mucho lo que hice. Fue un error enorme, y sé que te he fallado», dijo, su voz quebrándose con cada palabra. Mario se quedó en silencio, procesando la confesión. La decepción en su rostro era evidente,
y el dolor en sus ojos reflejaba el impacto de la traición. El silencio que siguió fue abrumador. No había palabras suficientes para expresar el dolor y la confusión que ambos sentían. Finalmente, Mario se levantó, su expresión era una mezcla de tristeza y resolución. Necesito tiempo para procesar esto, Sofía. No estoy seguro de lo que vendrá después, pero tengo que pensar en lo que es mejor para los dos. Sofía asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Sabía que las consecuencias de sus acciones no se limitarían a ese momento. Había abierto una caja de Pandora, y ahora debía enfrentar el dolor y la incertidumbre que venían con ella. Cuando Mario salió, Sofía se quedó sola, sintiendo el peso de la realidad en toda su extensión. El secreto doloroso que había intentado ocultar ya no podía ser ignorado, y el camino hacia la redención sería largo y arduo. La verdad estaba sobre ella, y ahora solo podía esperar y enfrentar las consecuencias de sus decisiones. El sospechoso silencio. Sofía pasó la noche en vela, inquieta y ansiosa, esperando alguna respuesta de Mario. La confesión de la noche anterior había dejado una profunda herida en su relación, y el silencio de Mario era un eco constante en su mente. Al día siguiente, el ambiente en el trabajo se sentía irrespirable. Sofía estaba distraída, incapaz de concentrarse en sus tareas mientras sus pensamientos giraban en torno al doloroso silencio que Mario había dejado atrás. Cada mensaje en su teléfono, cada llamada perdida, parecía un recordatorio de la brecha que se había abierto entre ellos. A la hora de la comida, Sofía decidió que no podía esperar más. Llamó a Mario varias veces, pero su llamada fue directamente a buzón de voz. La sensación de desesperación crecía en su pecho. Sabía que debía darle tiempo para procesar lo ocurrido, pero la ausencia de comunicación la estaba consumiendo. Esa tarde, mientras estaba en su oficina, recibió un mensaje de Mario. El texto era breve y escueto. Mario, ¿podemos hablar esta noche? Tengo algo que decirte. El mensaje, aunque simple, fue suficiente para que el corazón de Sofía se acelerara. El sospechoso silencio de Mario estaba a punto de ser interrumpido, pero la incertidumbre sobre lo que vendría la mantenía al borde de la desesperación. Cuando llegó la noche, Sofía se preparó para la conversación que sabía sería crucial. Se reunió con Mario en un café tranquilo, un lugar que solían visitar juntos. El ambiente, normalmente acogedor, ahora parecía opresivo. Mario llegó, con una expresión que reflejaba la misma mezcla de tristeza y resolución que había mostrado antes. Se sentó frente a Sofía, pero el silencio se alargó entre ellos, cargado de una tensión palpable. Finalmente, Mario rompió el silencio. Sofía, he estado pensando en lo que me dijiste. El hecho de que hayas cruzado esa línea ha sido muy doloroso para mí. No puedo simplemente ignorarlo o pasar por alto lo que ocurrió. Sofía asintió, sus ojos llenos de arrepentimiento. Entiendo, Mario. Sé que lo que hice fue inexcusable. Solo quiero que sepas que estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para reparar el daño. Mario suspiró, su expresión mostrando una mezcla de resignación y dolor. Necesito tiempo para procesar todo esto. No puedo seguir adelante sin antes entender cómo llegamos aquí y qué significa esto para nosotros. Sofía aceptó, sabiendo que el silencio había sido el precursor de una conversación difícil pero necesaria. El sospechoso silencio había dejado claro que la brecha creada era profunda y que las heridas requerían tiempo y reflexión para sanar. Cuando Mario se levantó para irse, Sofía se quedó sola en el café, sintiendo el peso de sus decisiones y la gravedad del momento. El silencio ahora era un recordatorio constante de las consecuencias que seguían a sus acciones, y el futuro de su relación estaba más incierto que nunca. La revelación inevitable. La mañana siguiente a la conversación en el café, Sofía se despertó con una mezcla de ansiedad y resignación. Sabía que el tiempo que Mario necesitaba para procesar la situación estaba a punto de llegar a un punto culminante. La revelación inevitable estaba a la vuelta de la esquina, y ella no podía evitar sentir un nudo en el estómago ante la perspectiva de enfrentar la verdad completa. A lo largo del día, Sofía estuvo en un estado de alerta constante, esperando un mensaje o una llamada de Mario. Finalmente, al mediodía, recibió una notificación en su teléfono. Era un mensaje de Mario que le pedía que se reunieran en su casa esa noche. Aunque no contenía detalles,
El tono era firme y decididamente serio. Cuando llegó la noche, Sofía se dirigió a la casa de Mario con una mezcla de determinación y nerviosismo. La última vez que había estado allí, el ambiente era diferente, lleno de promesas y esperanzas. Ahora, cada paso hacia la entrada parecía un paso hacia lo desconocido. Mario la recibió con una expresión seria, que no dejaba lugar a dudas sobre la gravedad de la conversación que estaban a punto de tener. La tensión en el aire era palpable. Entraron al salón, donde Mario había preparado un espacio tranquilo para hablar. Sofía, gracias por venir, comenzó Mario, su voz era calmada pero cargada de emociones. He estado pensando mucho en todo lo que me dijiste. Sofía asintió, su corazón latía con fuerza. Sé que lo que hice fue inaceptable, Mario. Estoy lista para escuchar lo que tengas que decir. Mario se sentó frente a ella, tomando un profundo respiro antes de continuar. Tu confesión me afectó más de lo que esperabas. Pero lo que más me duele no es solo lo que hiciste, sino la manera en que me has estado ocultando la verdad. Me has hecho sentir que no puedo confiar en ti, y eso es algo que no puedo ignorar. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que Mario estaba hablando de la confianza rota, de la relación que había cambiado para siempre. Pero lo que no esperaba era la siguiente parte de la revelación. He estado investigando un poco más, dijo Mario, su voz temblando ligeramente. Y me enteré de algo que me ha dejado sin palabras. Descubrí que no solo estuviste con Adrián en esa cena. Hay más detalles que me preocupan y que me han hecho cuestionar si hay algo más que no me has contado. El corazón de Sofía se hundió. La revelación de Mario no solo confirmaba sus peores temores, sino que también indicaba que la situación era más complicada de lo que había imaginado. El peso de la verdad estaba sobre sus hombros, y no podía escapar de la realidad que ahora se desplegaba frente a ella. Mario, empezó a decir, pero se dio cuenta de que no había palabras que pudieran aliviar el dolor y la decepción que él estaba sintiendo. Mario la miró, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y determinación. Sofía, necesito que me digas la verdad completa. No quiero vivir en la incertidumbre ni en la mentira. Si vamos a tener alguna posibilidad de seguir adelante, debemos empezar con una base de honestidad total. La presión del momento hizo que Sofía sintiera que su mundo se desmoronaba. Sabía que debía enfrentar la verdad y ser completamente honesta, aunque eso significara desvelar aspectos de la situación que preferiría ocultar. La revelación era inevitable, y el peso de sus decisiones estaba a punto de salir a la luz. Sofía tomó una profunda respiración, preparándose para revelar todo lo que había estado guardando. Está bien, Mario. Voy a decirte todo lo que necesitas saber. Su voz era firme, pero su corazón estaba lleno de temor. La verdad saldría a la luz, y con ella, las consecuencias de sus acciones se manifestarían de manera definitiva. La revelación de Sofía marcaría un punto de inflexión crucial en la relación y en la historia, donde el futuro de ambos dependería de cómo enfrentaran la verdad juntos. Decisiones difíciles. La atmósfera en la sala era densa, casi opresiva. El peso de la revelación reciente había transformado el lugar en un campo de batalla emocional. Sofía y Mario se encontraban en un punto de quiebre, uno en el que las decisiones que tomarían definirían el rumbo de sus vidas. El silencio que llenaba el espacio estaba cargado de un dolor palpable. Sofía se sentó en el sofá, temblando ligeramente, mientras Mario permanecía de pie, mirando por la ventana. El aire parecía vibrar con la tensión de la conversación que acababan de tener, donde Sofía había revelado cada detalle de su encuentro con Adrián, incluyendo aspectos que preferiría haber mantenido en secreto. La verdad había salido a la luz, pero la forma en que manejarían las consecuencias seguía siendo incierta. Mario, sé que he cometido un error terrible. La voz de Sofía era un susurro lleno de pesar. He hecho todo lo posible por ser honesta contigo, y ahora te debo más que disculpas. Te debo una explicación sobre cómo vamos a seguir adelante. Mario se giró lentamente, sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y firmeza. Sofía, la verdad ha sido devastadora. No solo me duele la traición, sino también el hecho de que haya habido una falta de respeto hacia nuestra relación. Su voz estaba cargada de una emoción que apenas podía controlar. Ahora,
Debemos decidir si tenemos la voluntad y el deseo de reconstruir lo que se ha roto o si debemos seguir caminos separados. El desafío de la conversación se hacía cada vez más evidente. Ambos sabían que no podían retroceder a la forma en que estaban antes. La traición había marcado un antes y un después en su relación, y el futuro dependía de cómo abordarían las decisiones difíciles que se avecinaban. Mario, entiendo que esto no puede ser solucionado de la noche a la mañana. Sofía trató de mantener la calma, aunque sus manos temblaban. Estoy dispuesta a hacer todo lo que esté en mi poder para enmendar mis errores, pero también entiendo si necesitas tiempo para decidir qué es lo mejor para ti. Mario se acercó a Sofía, sus ojos llenos de determinación. El tiempo es algo que necesito, pero no puedo evitar preguntarme si es suficiente para sanar lo que se ha roto. Pausó, mirando al suelo. La confianza, una vez rota, es difícil de reparar. Y no solo es cuestión de perdonar, sino de cómo construir un futuro a partir de esta verdad. Sofía se levantó, su mirada fija en Mario. Sé que he cometido un error grave, y estoy dispuesta a trabajar en lo que sea necesario para demostrarte que puedo cambiar. Pero también necesito entender si, después de todo esto, hay un camino para nosotros, o si deberíamos dejarlo ir. Mario asintió lentamente, su expresión se suavizó ligeramente. Quizás lo que necesitemos es tiempo, pero también sinceridad. Quiero ver si somos capaces de reconstruir algo que valga la pena. Sin embargo, no quiero que esto sea una carga para ti ni para mí. Si decidimos seguir adelante, necesitamos hacerlo con una base sólida de honestidad y esfuerzo mutuo. La conversación llegó a un punto crucial. Ambos sabían que la decisión no sería fácil y que requeriría un profundo esfuerzo y compromiso de ambas partes. La realidad de sus decisiones era abrumadora, y el camino hacia adelante no estaba claro. El futuro de su relación ahora pendía de un hilo, sujeto a la capacidad de ambos para enfrentar el dolor, reconstruir la confianza y decidir si había un camino para seguir adelante. Mario y Sofía se miraron, sabiendo que cualquier decisión que tomaran impactaría sus vidas de manera irreversible. El peso de la verdad y la necesidad de decisiones difíciles se hizo evidente en cada palabra y cada mirada compartida. La resolución de sus problemas no estaba garantizada, pero el primer paso sería enfrentar la realidad y tomar decisiones que reflejaran lo que realmente deseaban para su futuro. La noche se hizo más oscura, y con ella, la certeza de que el futuro de su relación estaría marcado por las decisiones que tomarían. El camino por delante era incierto, pero al menos ahora podían comenzar a dar forma a un futuro que, aunque difícil, ofrecía la posibilidad de redención y crecimiento. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. Nos vemos en el próximo video.